Hola, en esta videoclase abordaremos el algoritmo de estado de enlace. Es un algoritmo de los más utilizados en las redes de computadoras, bastante eficiente y muy útil para los protocolos de enrutamiento. En este caso, en esta oportunidad vamos a hablar del algoritmo de enrutamiento de estado de enlace. Es un algoritmo que me permite crear tablas de enrutamiento que definen los caminos que va a tomar un paquete para llegar hasta su destino. Para este caso vamos a hablar del algoritmo de Dijkstra, que es uno de los algoritmos utilizados para este propósito y que tiene como objetivo calcular el camino más corto con base en el costo de esos enlaces. Es decir, en este caso, el camino menos costoso, el que cueste menos de llegar de un origen a un destino. Para eso vamos a analizar primero el algoritmo de Dijkstra. Ese algoritmo es un algoritmo que toma como referencia uno de los enrutadores o de los nodos dentro de la topología y calcula cada uno de los costos de los caminos hasta todos los demás enrutadores. Ese algoritmo se ejecuta en cada enrutador y cada enrutador debe hacer la tarea. En este caso nos vamos a enfocar solo en un enrutador, vamos a hacer el ejercicio para el enrutador A. Este algoritmo de Dijkstra tiene dos partes, una que es la inicialización y la otra que es las iteraciones. En la inicialización lo que se busca es explorar desde ese nodo fuente hacia todos los demás nodos y verificar si ese nodo de destino es vecino del nodo fuente. Si es vecino, entonces el costo de llegar hasta ese nodo destino es igual al costo del enlace entre ese nodo fuente y ese nodo destino. ¿Qué quiere decir? Que un nodo es vecino de otro solo si hay un enlace directo entre ellos dos que los comunique. Y en este caso, el costo de llegar hasta ese destino va a ser lo que cuesta el enlace. Ese costo, recordemos que está dado de acuerdo con la capacidad de los enlaces. Para nuestro ejemplo, pues vamos a utilizar costos cualquiera de manera aleatoria puestos allí para hacer el ejercicio. Pero aquí si ese nodo destino no es vecino del nodo fuente, entonces ese costo para llegar hasta ese nodo va a ser infinito. Esa es la inicialización. Ya después vamos a ir agregando cada uno de los demás enrutadores o nodos a este conjunto n' para calcular las rutas de menor costo, que está entre el valor mínimo, calculada bajo el valor mínimo entre el costo de llegar a ese enlace y el costo de llegar desde el vecino hasta el destino. Ya lo vamos a ver a más profundidad. Vamos a empezar con la inicialización. El algoritmo de Dijkstra, entonces, para nuestro ejemplo vamos a tomar el nodo fuente A. Entonces, dentro de este conjunto n' vamos a agregar A, que va a ser el primer nodo que vamos a explorar. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar a ese A y calcular el costo para todos los demás nodos dentro de la topología y verificar si es vecino. Entonces, empecemos. Vamos a verificar si B es vecino. ¿Cómo sabemos si B es vecino? Si hay un enlace directo entre ellos. Aquí podemos ver que sí hay un enlace entre A y B. Entonces, como es vecino, ese costo para llegar hasta ese vecino es igual al costo del enlace que los une. En este caso, el costo de ese enlace es 2. Entonces, por eso el costo de llegar desde A hasta B es igual a 2. Y aquí lo que nos indica es a través de qué nodo, de cuál nodo voy a llegar a ese nodo destino. Como es un enlace directo, entonces el nodo a través del cual llego a ese nodo destino es ese mismo nodo fuente, en este caso A. El costo para llegar a C, primero verifiquemos si es vecino. En efecto hay un enlace directo para llegar hasta C y el costo de ese enlace es 5. Igual que para el nodo B, el nodo a través del cual me comunico es el mismo nodo fuente porque hay un enlace directo.
vamos al nodo F, que es otro nodo que es vecino, es decir, existe un enlace entre ellos dos. El costo de ese enlace es 1, entonces lo que cuesta de ir desde A hasta F es 1 y se llega a través de A. Vamos a mirar el nodo E. Vemos que el nodo E no tiene ningún enlace directo con A, o sea que llegamos a esta parte. Como no hay un enlace directo, es decir, no es vecino, entonces el costo de llegar hasta allá es infinito y no tenemos un vecino o un nodo a través del cual podemos llegar a él, un nodo identificado. Y lo mismo pasa para el nodo D, que está acá, que no tiene un enlace directo hacia el nodo fuente A. Entonces también el costo de llegar desde A hasta D hasta ahora es infinito y no tenemos tampoco un nodo que nos comunique. Lo que hacemos ahora es trasladar esta información a nuestra tabla de enrutamiento. Esta tabla de enrutamiento pues tenemos varios campos, tenemos el paso, los nodos que van haciendo parte del conjunto, lo que cuesta y a través de cuál nodo se llega a ese destino, cuando es B, cuando es C, cuando es F, cuando es E y cuando es D. Entonces el paso 0, que es el de inicialización, el primer nodo que está dentro del conjunto n' es A. Y empezamos, para llegar a A hasta B es 2, que es esta información que tenemos acá, y llegamos a través de A. Para llegar de A hasta C cuesta 5 y llegamos a través de A. Para llegar de A hasta F cuesta 1, aquí está, y llegamos a través de A. Mientras que para llegar de A a E es infinito. Por ahora el costo es infinito, al igual que para llegar a D es infinito. Entonces aquí tenemos nuestro paso 0, que es el paso de inicialización del algoritmo de Dijkstra. Lo siguiente entonces es empezar las iteraciones. La primera iteración, entonces elijo aquel nodo que esté más cercano. Tengo 3 nodos, tengo el B, el C y el F. ¿Cuál voy a elegir? Voy a elegir el que menos costo tenga, es decir, en este caso F. Entonces cojo el nodo F y lo agrego al conjunto. Y empiezo a calcular la distancia desde A hasta los demás nodos pasando por F. Y hallo cuál es el costo y elijo el valor mínimo entre llegar directamente o llegar a través de ese nodo que utilicé. ¿Cómo así? El algoritmo nos da esta ecuacioncita sencilla, que es el valor mínimo entre el costo directo o el costo a través de un intermediario. Entonces el costo directo de A hasta B lo tenemos, que es 2. La otra alternativa es ir a través de F. Entonces, para llegar de A hasta B a través de F, está dado por lo que me cuesta ir hasta F, que es 1, y lo que cuesta de ir de F a B. De F a B cuesta 2, que es igual a 3. Entonces, yo elijo el valor mínimo entre lo que me cuesta llegar directamente y lo que me cuesta llegar a través de F. Lo que me cuesta llegar directamente es 2 y lo que me cuesta llegar a través de F es 3. Allí elijo el valor mínimo, o sea que el valor que elijo es este. Hagámoslo para C. Desde A para llegar directamente a C vale 5. Y para llegar a través de F, entonces es lo que me cuesta ir de A a F y lo que cuesta ir de F a C. De A a F me cuesta 1. De F a C cuesta 3. Entonces sería 1 más 3 es igual a 4. Elijo entre los dos el mínimo. En este caso me cuesta menos llegar a C a través de F que ir directamente. Y lo hacemos para E. Lo que me cuesta llegar a E es infinito, llegar directamente desde A.
Y si utilizo a F como intermediario, entonces es el costo que hay entre A y F, que es 1, y lo que cuesta llegar de F a E. De F a E cuesta 1, es 2. Entonces elijo en el menor costo entre infinito y 2, en este caso este. Me cuesta menos a través de F. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y D? D no lo calculamos porque D no tiene conexión directa con F. Con F solamente tiene conexión directa. B, C y E. Después de calculados estos costos, entonces llenamos la información en nuestra tabla de enrutamiento. En este caso, nuestra primera interacción, y aquí ya agregamos al nodo F dentro del conjunto de nodos. Aquí entonces empezamos a comparar si hubo algún cambio dentro de los costos que teníamos. Podemos observar que para el nodo B no hubo ningún cambio, porque para el nodo B el costo menor es este. Para el nodo C sí hubo un cambio, ya no vale 5, sino que vale 4, entonces lo actualizamos. Y ya no va directamente desde el nodo A, sino que vamos a ese nodo a través del nodo F, por eso lo cambiamos acá. Lo mismo pasó para llegar al nodo E. Para llegar al nodo E resultó más económico, con menos costo, no más económico, sino con menos costo, llegar a E desde a través de F. Nos cuesta 2 y llegamos a través de F. Antes era infinito. Y esa fue nuestra primera iteración. Ahora vamos a elegir el nodo con menos costo. En este caso, el nodo E. Podemos elegir entre el nodo B y el nodo E, pero podemos elegir cualquiera de los dos. En este caso vamos con el nodo E. Entonces agregamos al nodo o el router E a nuestro conjunto de nodos y empezamos a calcular las distancias desde ese nodo E a los vecinos, que no están en este conjunto. Los vecinos de E son F, C y D, pero F ya está en el conjunto, entonces calculamos la distancia hasta D y hasta C. Hasta C, de A hasta C, tenemos que el costo es de 4, si vamos directamente. O si vamos a través de, el último costo es 4 a través de F. Ese es el costo que tenemos de A a C actualizado. Si vamos a través de E, entonces es el costo que tengo de ir de A a E, más el costo de ir de E a C. El costo de ir de A a E es 2, aquí está, y el nodo de ir de E a C es 1, para un total de 3. El menor costo entre estos dos, entonces, es el que resulta de ir a través de E. Ahora para D, tenemos que el costo para llegar a D es infinito. Y si lo hacemos a través de E, entonces es el costo de ir de A a E, que es 2, más el costo que hay de ir de E a D, que es 2, igual a 4. Y resulta que ese es el menor costo entre las dos opciones. Aquí tenemos entonces que el nuevo costo para ir de A a C es 3 y lo hacemos a través de E. Y el nuevo costo para ir de A a D es 4 y lo hacemos a través de E y eso lo actualizamos. El costo de ir a C ya es a través de E y vale 3 y el nuevo costo para ir a D es 4 y lo hacemos a través de E. Listo, vamos con la siguiente iteración, la tercera, y vamos a elegir el nodo con menos costo, en este caso el nodo B, que vale 2. El nodo B tiene vecino a F y a C, pero A y F ya están dentro del conjunto, entonces vamos a calcular solo hasta C. El costo de ir de A a C vale 3 y la otra opción es ir a C a través de B. Entonces, el costo de ir de A a B
es 2, y aquí está, y el costo de ir de B a C es 3, en total 5. Entonces, entre 5 y 3, el costo mínimo es 3, entonces no hay actualización para llegar a C. No se modifica, sigue costando 3 y sigue siendo a través de E, por lo tanto, el costo ni el nodo a través del cual llegamos a S ha cambiado. Y aquí agregamos a B dentro del conjunto. Seguimos. Entonces, ¿cuál es el de menor costo? Ya tenemos a E. Debemos elegir entre D y C que no están dentro del conjunto. El de menor costo es C, entonces vamos a continuar la siguiente iteración con el nodo C. El nodo C tiene de vecinos a B, a F, a E y a D. Pero ya todos los demás están dentro del conjunto, entonces vamos a calcular solamente a D. El costo de llegar a D es 4 y la otra es pasando por C. El costo de A a C es 3 y el costo de C a D es 3, para un total de 6. Entonces el menor costo sigue siendo el que ya está. De esta manera, para llegar de A hasta D sigue costando 4 y sigue a través de E. Y agregamos el nodo. Por último, agregamos el nodo D, que es el único que falta, pero ya todos los nodos vecinos de D, al ser el último, ya están agregados en el conjunto, por lo cual no tenemos que calcular nada y no modificamos. De tal forma, tenemos entonces que las menores rutas para llegar a, las rutas con menor costo para llegar a cada uno de los nodos de la topología está dada por estos últimos resultados. Para llegar a B me cuesta 2 y voy directamente desde A. Para llegar a C cuesta 3 y voy a través de E. Para llegar a F cuesta 1 y voy directamente desde A. Para llegar a E cuesta 2 y voy a través de F. Y para llegar a D cuesta 4 y voy a través de E. De esa manera el árbol o la ruta, las rutas para llegar a cada uno de los nodos queda de la siguiente forma. Primero, de A a F es directo a través de A y cuesta 1. La siguiente, para ir de A a E, es a través de F y cuesta 2. Pero ya de A a F vale 1, entonces de F a E cuesta 1 para que la suma sea 2. El siguiente es para ir a B, vale 2 y es directamente desde A. Aquí está. El siguiente es para ir a C, cuesta 3, pero es a través de E. Pero hasta E ya vale 2, entonces entre E y C tomo el enlace que vale 1, para que la ruta cueste 3. Y por último, hasta D vale 4 y es a través de E. De A hasta E ya vale 2, es decir que el enlace que tomo de E a D es el que vale 2. En conclusión, entonces, para ir para llegar hasta B es saliendo de A y llegando a B. Para llegar a C es a través de F, para llegar a D es a través de F. Este es el vecino de A, el vecino inmediato. Es la única ruta, todas las rutas pasan a través de F, su vecino inmediato, a excepción de B. Y eso es lo que nos está mostrando esta tabla, que para llegar a B yo debo ir a través de mi vecino B. Para llegar a C debo ir a través de mi vecino F. Para llegar a D, a E y a F también es a través de mi vecino inmediato F. Y esa es la tabla de enrutamiento que se carga en el router. Entonces cuando un router recibe un paquete que va para el router D, cuando el router A recibe un paquete que va para el router D, lo que hace es entregárselo a F. Y así si va para C, para E o para F. Pero si va para B, ese router se lo entrega directamente a B. De esta forma se crea la tabla de enrutamiento utilizando el algoritmo Dijkstra. Como vimos, los algoritmos de enrutamiento son útiles y necesarios para el funcionamiento de las redes de computadores. Sin ellos no sabríamos
de qué manera podríamos comunicar los diferentes dispositivos en una red. Nos vemos en una próxima videoclase.